Mateo capítulo 26. Dice la escritura en el versículo 30 al 35 de esta manera. Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, El día al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta hora, agradecidos por el cuidado que tienes de nosotros, de atender nuestra vida espiritual, y confiamos, Señor, que tienes palabra para nosotros. Abrimos nuestra mente y nos disponemos para que trates con nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor Jesús. Meditemos un poco acerca de la oración, ya que es indispensable para el pueblo de Dios orar. Se leyó al comienzo del servicio, orad sin cesar. La oración es ese tiempo de charla o conversa con el Señor, donde algunas veces lo hacemos todos juntos, pero cada uno hace su oración. No rezamos, sino hacemos nuestra oración. Pero a veces lo hacemos individualmente en casa, o en el carro, o por la calle, o donde estemos. Podemos tener libertad de conversar con el Señor, ¿verdad? Y yo quiero que miremos algo muy importante acerca de la diligencia, de la disposición que debemos nosotros tener para orar. Y estaba meditando acerca de este pasaje que sin duda es bien conocido por nosotros, acerca de el momento antes de que el Señor es arrestado, y por supuesto cómo Él es llevado en manos de malhechores para ser muerto por nuestros pecados. Pero en este momento tan difícil para el Señor, quiero que miremos el comportamiento de uno de sus discípulos más cercanos. Pedro se muestra en este pasaje muy tranquilo, a diferencia, pienso yo, según lo que vamos a ver más adelante, de la no tanto preocupación del Señor, sino más bien en su momento antes de ser entregado de dolor y de angustia. Pedro se encuentra tranquilo. Cuando Jesús le dice en ese versículo 31, dice, todos vosotros os escandalizaréis. Otras traducciones que parecen ser más, la traducción más entendible dice, se apartarán o me dejarán. Todos vosotros me dejaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y el verso 33 entonces dice Pedro, aunque todos te dejen, aunque todos se escandalicen de ti y te dejen, ¿qué dice él? ¿Yo qué? Yo nunca te dejaré.
yo nunca te dejaré. Son unas palabras de una persona que aparentemente está bien parada, bien firme en su convicción y en su fidelidad hacia el Señor. Entre otras palabras, no importa si otros fracasan en su lealtad por ti, yo nunca te seré desleal. Siempre estaré contigo. El Señor le dice, me negarás esta noche antes que el gallo cante 3 veces. Y Pedro dice, aunque me sea necesario, ¿qué? Morir contigo. No solo morir, sino morir contigo. Es decir, en el momento, estando contigo, si fuera necesario morir contigo, no te dejaré. Esa era una confianza que Pedro estaba demostrando, una confianza que había puesto completamente en él, en sí mismo, en lo que él pensaba que iba a ser capaz de hacer y en lo que él confiaba que iba a ser su respuesta ante la prueba que vendría más adelante. Pedro confiaba en sus capacidades humanas y no pensó que necesitara de nada más. Él sabía que amaba al Señor. Él sabía que quería ser fiel y deseaba serle fiel al Señor. Pero más adelante dice la Escritura que el Señor toma a estos 3 discípulos cercanos, entre ellos Pedro, y suben a orar, verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué dijo? ¿Qué les pidió el Señor? Velad conmigo. Velad conmigo. No sé por qué me imagino yo a Pedro de pronto en sus adentros decir, pero ¿para qué? ¿Para qué velar? ¿Para qué orar? Hay tanto que preparar, hay tanto que hacer. Qué pereza y orar, pues ya hemos orado mucho. Y que además con este sueño tan pesado, porque ya estaba bien tarde, con este sueño tan pesado, eso de estar de rodillas, eso de estar orando, intercediendo, es mejor estar acostado, es mejor estar más bien tranquilo y no desesperarnos. Acuérdense, Pedro tenía una confianza como pasada de yo no te dejaré, yo voy a estar contigo. Pero entonces el Señor les dice, vamos, acompáñenme y oren conmigo. Y pareciera que Jesús le estuviera dando a Pedro una oportunidad para que Pedro se preparara para el momento de la prueba. Claro, el Señor sabía lo que venía. El Señor ya sabía lo difícil que iba a ser ese momento de ser arrestado, de ser llevado ante las autoridades religiosas, ante las autoridades civiles. Ya el Señor sabía lo que iba a suceder, y por eso es que en este monte de Getsemaní el Señor se entristece su alma hasta la muerte y llora, y por eso hace esta oración y le dice al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, el Señor sabía a qué se iba a tener que enfrentar, y por eso pienso que le da una oportunidad a Pedro al llamarlo y decirle, Pedro, vamos, oremos, tú dices que estás conmigo, vamos, velemos, oremos, ya que la prueba va a ser dura. Una prueba durísima de la cual Pedro no salió victorioso. Pedro ignoró las palabras del Señor.
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús en su momento más duro y pide pasar esta copa sin beberla, y sufre la agonía y la tristeza. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, y sentía esa agonía. Sin embargo, encontramos a los discípulos que el Señor llevó, pero en especial a Pedro, el sobrado, el que dijo, no te dejaré, si necesitara morir contigo, estaré contigo. El que pareciera autosuficiente. Ahora el Señor, cuando va a orar, les dice, quédense aquí, voy a ir allí a orar. Va el Señor a orar, y cuando regresa el Señor, ¿cómo los encontró? Durmiendo. O sea, no estaban con los pies en la tierra en el momento más difícil, cuando el Señor quería que sus discípulos estuvieran bien parados. Los encontró durmiendo. ¿Y qué les dice el Señor? El Señor les dice, verso 40, le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y les da una enseñanza de vida práctica cristiana que nosotros la sabemos muy bien, pero la pregunta es, ¿qué tanto la practicamos? Porque Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto. Vamos a leerlo todo. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es. ¿Qué es débil? ¿Qué está dispuesto? El espíritu. El espíritu está dispuesto. Así es que el Señor los deja con esa inquietud. El espíritu está dispuesto, Pedro, acuérdate, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, velad y orad para que no entres en tentación, porque vendría la prueba, y los deja y vuelve y se va otra vez el Señor a orar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y regresa, versículo 43, y los halló como de nuevo durmiendo. O sea, la primera reprensión no los sacudió. O sea, ellos no podían entender, claro, no tenían en sí mismos la forma de poder conocer lo que iba a venir. Pero tampoco tuvieron fe en las palabras del Señor, de que si Él dice que hay que orar, hay que orar. Así no sepamos qué es lo que va a pasar. Hay que orar. O sea que fue una oportunidad que les dio el Señor para que ellos se prepararan para lo que iba a venir después. Tuvo otra oportunidad para corregirse y vuelve el Señor y los encuentra dormidos. Y yo quiero hacerles una pregunta en esta hora. ¿Qué tan confiados estamos de la fuerza que tenemos hoy? Porque hoy de pronto te sientes fuerte. Te sientes un creyente que continuamente asiste a los cultos. Te sientes un creyente que alaba al Señor, que canta, que escucha la palabra. Te sientes un creyente que estás en el mejor lugar, en la mejor posición. Y de pronto entonces piensas, no, ¿qué necesidad hay de orar si yo estoy bien ahora? Si me siento fuerte. El problema es que no sabemos del mañana. Y en fracciones de segundo, la vida nos puede cambiar del día a la noche. De un tiempo de tranquilidad a un tiempo de dificultad. En fracciones de segundo, la vida se nos puede volcar de tener abundancia a tener escasez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pueden venirnos a nosotros dificultades y pruebas, y es en las pruebas
donde se mide el calibre del creyente. No es en los buenos momentos, es en las pruebas. ¿Quiere usted saber si usted está bien parado? Espere la prueba. Y la prueba es la que va a decir si sí era o no era. Si sí estaba fuerte o no estaba fuerte. A veces creemos que podemos y creemos que tal vez orar más o vigilar más o ayunar más está de sobra. Eso era para los del ayer, para los antiguos, o eso es para los que están debilitados. Si alguien está debilitado, que ayune. Si alguien está debilitado, que haga vigilias. Si alguien está en problemas, que ore. Pero lo que nos dice el Señor es que la oración debe ser en el momento antes de que vengan los problemas, que debemos nosotros buscar el rostro del Señor para fortalecernos antes de que vengan los problemas. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si se dijera hoy, vamos a vigilar, hermanos, esta noche, nuestro espíritu seguramente diría de una, a las que sea. Yo creo que eso no cabría la menor duda. Tendría que ser una persona que no haya tenido un encuentro con Dios y su espíritu estuviera muerto, digamos, en su relación con Dios, para que dijera no, vigilar ahora, su espíritu, vigilar ahora. O sea, todos los que estamos aquí, nuestro espíritu está dispuesto, y si dijéramos vigilia ahora hasta las 12, el espíritu diría sí. Pero el problema nunca es el espíritu, el problema es la carne. Porque de inmediato la carne diría no, porque es noche escolar, mañana hay colegio, porque mañana hay que madrugar, porque está haciendo hambre, porque está haciendo sueño, porque hay otras prioridades, porque es que después amanece la cara demacrada y las ojeras después me van a delatar en el trabajo o en el colegio. Así es que la carne diría no y pondría 1.000.000 de excusas para no buscar el rostro del Señor. El espíritu diría a las que sea, y la carne, no, un momentico, pastor, eso de vigilar y de orar y de ayunar, eso hay que programarlo por lo menos con 1 mes de anticipación. Además, no está en el calendario de actividades. No se puede. Ese calendario es incambiable. Así es que estamos conectados espiritualmente con las necesidades. El espíritu sabe que necesita buscar de Dios porque hay necesidad. Porque el espíritu no nos hace estar espiritualmente ciegos o extraños a las dificultades, pero la carne no quiere, y les digo una cosa, la carne nunca va a querer. Hay muchas otras prioridades. Pero qué triste que nosotros nos acostumbremos, o la carne se acostumbre a, qué pereza buscar a Dios, pero hay que buscar a Dios porque es que estoy en el peor problema de mi vida. Y la carne se sujeta a orar cuando está enferma, cuando hay angustia y cuando hay problema. Entonces la carne, aunque no quiera, entonces le hace caso al espíritu, porque es que toca. Espíritu, póngase a orar, yo me sujeto a usted porque estoy enfermo y tengo dolores. Pero mientras todo esté bien, la carne no va a querer sujetarse. Hay un conflicto entonces. Hay una lucha interna en el creyente, así como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, que quiere hacer lo bueno, pero haya una ley en sus miembros que le dice no. En cuestión de la oración y de la búsqueda de Dios, debemos nosotros entender que estamos también en ese conflicto. Así es que yo le invito a que usted no piense a que su carne quiera para usted poder buscar del rostro del Señor, o a poder usted
digamos, decirle a la carne, es que tienes que hacerlo, y que la carne diga, sí, es que tengo que hacerlo, entonces ahora sí quiero hacerlo, sino que la carne no va a querer. Pero Dios le da oportunidad a cada uno de sus hijos para que lo busquemos a Él antes de que vengan los problemas. Y a veces uno escucha testimonios así, por ejemplo, de hermanos que se deciden en buscar del Señor en ayuno o en vigilias, o reciben una bendición especial en un servicio, y al siguiente día encuentran un problema que no se lo esperaban, y el Señor los preparó antes que viniera el problema. Amén. ¿Qué será mejor? Por ahí dicen, hombre precavido vale por dos. El hombre que anticipa, que prevé, la persona que piensa en las diferentes salidas o las diferentes situaciones que pudieran suceder y anticipa y se prepara, vale por dos. Y como nosotros no sabemos qué será del día de mañana, como no sabemos qué problemáticas vendrán el día de mañana, entonces el Señor nos da oportunidades para buscar su rostro. La pregunta es, ¿qué tanto aprovechas tú las oportunidades para buscar del Señor? Hay que buscarle antes que venga la tragedia, antes que estemos en tribulaciones. Hay que buscarle a Él no porque estemos en angustia, sino antes de las angustias, para poder crecer en fe, para poder crecer en poder, para poder crecer o para poder nosotros solucionar o arreglar nuestra comunión con Dios antes de que venga el problema. Porque si no tenemos una buena comunión con el Señor, después vienen los problemas, y qué vergüenza, como el padre que tiene problemas con su hijo, y su hijo entonces después para casa, y el hijo le da vergüenza volver a casa porque hay un problema. Pero si están buenas las relaciones y el hijo tiene un problema, no va a tener ninguna dificultad para acercarse al papá y decirle, papá, tengo este problema. El papá de una vez le va a decir, claro, cómo no, aquí estoy para ayudarte, porque tienen buena relación. Triste sería que alguno de los hijos de Dios recibiera alguna prueba, alguna tentación tan fuerte, pero con una relación que está interrumpida con Dios, alguna falta en su comunión con Dios, que después le dé vergüenza acercarse, así como el hijo pródigo que dice, si volviera yo a la casa, pero es que me gasté todo lo que tenía. Claro que el Padre en la misericordia lo recibe, pero eso puede pensar alguna persona en un momento de angustia, acercarme a Dios. ¿Con qué cara me voy a acercar a Dios si ahora yo estoy como estoy? Si es que Dios da oportunidades. Y le dijo el Señor a Pedro, en esas oportunidades que le da el Señor a Pedro, se las da, yo pienso, como para que él recapacitara y pensara de que es necesario buscar de Dios en oración. Miremos unos versos más. Pedro le contesta al Señor que si fuera necesario morir con él, lo haría, ¿verdad? Si fuera necesario morir con él, lo haría. O sea, Pedro se fue hasta pagar el último precio. El último precio es dar la vida. Pedro se fue hasta, si tuviera que dar la vida, lo daría. O sea que se saltó una cantidad de otros precios, ¿verdad? Y claro, cuando le tocó pagar el precio de orar 1 hora con el Señor, 1 hora, ¿qué es, digámoslo así, si lo pudiéramos mirar en algún lenguaje, digamos, de dinero, económico? ¿Qué costaría más? ¿Pagar 1 hora de oración o pagar toda la vida? Toda la vida, ¿verdad?
Si fuera necesario, daría la vida por ti, pero una hora de oración me estás pidiendo mucho. ¿Cómo creen ustedes? ¿Creen ustedes que tiene alguna lógica? Señor, yo te doy mi vida. Si tengo que morir por ti, la doy. Pero una vigilia, no. Un ayuno, no. Una hora de oración, no. Me estás pidiendo mucho, Señor. No tiene sentido. O sea, me parece que el Señor lo prueba de esta manera antes de que viniera la tentación. A ver, Pedro, tú estás diciendo que darías la vida por mí. Ven, acompáñame al monte a orar. ¿Cómo les parece? El Señor dijo, en una oportunidad dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. O sea, Pedro estaba diciendo Señor, entre otras palabras, me extraña que estés dudando de mi lealtad por ti. Aunque los demás te dejaren, yo estaré contigo. Me extraña. Tanto tiempo que he caminado con ti, las cosas que he dejado. Me extraña que estés dudando de mi lealtad por ti. Pero el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si Pedro hubiera sido fiel en esa hora de oración, si él le hubiera dicho a sus amigos, ustedes tienen mucho sueño, yo también, pero ¿sabe qué? El Señor me dijo que había que orar, así es que quédense aquí durmiendo, yo me voy por allá a un rinconcito a orar. Y el Señor hubiera regresado y lo hubiera visto orar. El que es fiel en lo poco, entonces sí, si tú eres capaz de orar una hora conmigo, seguramente vas a ser capaz también de dar tu vida por mí cuando yo tenga que morir. Entonces, ¿cómo pretendía Pedro decir que iba a ir y que iba a permanecer con el Señor, que iba a morir con el Señor si fuera necesario, si ni siquiera fue capaz de velar con el Señor un par de horas? Al momento el miedo lo sobrecogió cuando viene la turba a arrestar al Señor. La primera reacción de Pedro, yo creo que se sintió mal que el Señor lo hubiera reprendido por haber dormido en vez de haber orado con el Señor. Así es que la primera reacción de Pedro es, vamos a corregir ese suceso tan embarazoso allá en la montaña cuando me cogió el Señor durmiendo. Así es que Pedro saca la espada y le mocha la oreja a aquel hombre, y el Señor le dice, guarda tu espada, eso no era lo que yo te estaba pidiendo. Estaba pidiendo que oraras conmigo. Pedro era por la cabeza. Él no le va a mochar él no era una persona de guerra, él no sabía manejar espadas. O sea que él fue a tumbarle la cabeza, no a cortarle la oreja. Pedro así no es. ¿Entienden? Parece que Pedro como que quería corregir ese percance allá arriba en la montaña. Pero tranquilo, Señor, que lo arrestaron, pero yo voy a estar con usted. Si es que dice la Escritura en el versículo 58 que Pedro iba de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los alguaciles para ver en qué resultaba todo esto del arresto del Señor. O sea, estaba tratando de mantener su palabra de que iba a estar ahí. Los demás se fueron y él estaba ahí de lejos. Pero entonces llega el momento del versículo 70 que Pedro entonces niega al Señor delante de todos. El versículo 69 le dice, tú también estabas con Jesús. Y el 70 dice, no sé lo que dices. El 71 dice, también estaba con Jesús. Y luego dice, no conozco al hombre. Luego el 74, el 73 dice, aún hablas tú de la misma manera, tu hablar te descubre. Y luego dice, no conozco al hombre, después de haber maldecido y haber jurado, dice, no conozco al hombre, y enseguida le canta el gallo. Enseguida le canta el gallo.
Ahí se acuerda Pedro de todas esas palabras que le dijo al Señor en su autosuficiencia. No, es que yo contigo, Señor, hasta la muerte. Imagínense cuando escucho cantar el gallo. Yo que decía que moriría con el Señor, y aquí me dicen, tú estabas con Jesús. No, yo no. Yo ese Señor no lo conozco. Con razón dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Amargamente. Hermanos, no esperemos nosotros a que nuestro cuerpo se sienta bien para orar, porque nunca va a pasar. Siempre van a haber 1.000.000 de excusas, siempre va a haber incomodidad al orar. Y si no estás acostumbrado, entonces a los primeros 2-3 minutos ya empiezas a bostezar y ya los ojos te empiezan a pesar, porque el cuerpo no quiere que ores. No quiere que ores. Siempre habrá algo más que hacer. Y todo lo que tú digas sí, a algo le estás diciendo no. ¿Verdad? Que así es el tiempo, hay que manejarlo de esa forma. Cuando le enseñan a uno a manejar el tiempo, administrar bien el tiempo, a ser una persona que sea más con el potencial que tiene, que pueda alcanzar más cosas, siempre le dicen a uno, aprenda a decir no a todo, porque todo lo que usted le dice sí, algo le está diciendo que no. Y las prioridades, si tú algo le dices sí, a otra cosa le tienes que estar diciendo no. No se puede hacer todas las cosas. Así es que no esperes a que tengas un momento en el cual tú digas, ahora no tengo nada que hacer, ahora estoy completamente despierto, ahora mi cuerpo está satisfecho, no estoy ni tan hambriento que no pueda concentrarme, ni estoy tan lleno que me pueda dormir. No vas a encontrar nunca, hermano, el tiempo ideal para tú orar, porque tu carne jamás te lo va a permitir. Amén. Jamás. Siempre vendrán estorbos, siempre vendrán personas, siempre recibirás llamadas, siempre te entrará la notificación de las redes sociales, siempre pasará algo para evitar que tú ores. Pero entonces ahí es donde quiero llegar, es a que nosotros podamos entender de que la oración no es algo que llega porque todo está tranquilo, todo está bien y no hay problemas. No, la oración debe llegar en nuestra vida es antes de que sucedan los problemas, antes de que vengan los conflictos y las situaciones, y en contra de todo obstáculo que nosotros podamos tener. Tenemos que tener esa premisa en nuestros corazones de que hay que orar y hay que velar para no entrar en tentación. Gloria a Dios. ¿Qué esperamos nosotros para poner de la oración o hacer de la oración uno de nuestros hábitos más importantes como cristianos? ¿Qué tiene que suceder en la vida? Así es que yo, pensando en esto, hacía la comparación entre el creyente sobrado, Pedro, que pensaba que no iba a negar al Señor, que pensaba que no iba a abandonar al Señor, pero no fue capaz de orar un ratico con el Señor. Y de pronto tú y yo en esta hora, que de pronto no venimos con esa prepotencia diciendo, no es que yo jamás voy a fallarle al Señor, sino más bien con una humildad diciendo, Señor, quiero entregarme más a ti, quiero ponerme en oración para fortalecerme interiormente, no sea que venga la prueba y yo no esté listo y después te niegue, después te falle, después abandone tu camino. Pensemos en esto, hermanos, que el orar y el velar no es para el bien de Dios.
El Señor no llevó a Pedro a orar para que le diera una manito. Pedro, vamos, ore por mí. Ore porque es que estoy angustiado. No era para Jesús. Esa oración era para Él. El orar y el velar, hermanos, es para tu propio beneficio. Oiga, y sí que insistimos aquí, sí que mira el calendario y hay ayunos, hay vigilias, y se insiste y se insiste, y no los puedo forzar a ustedes. ¿Qué tal pudiera yo ir a su casa y tomarlos de la cabeza y traerlos un domingo a las 7 y plantarlos aquí? Oren, yo no los puedo forzar a ustedes. Lo único que puedo hacer es decirles, hermanos, es por su bien. Amén. Porque no sabes lo que va a venir mañana. ¿No será mejor estar listos hoy para lo que venga mañana? ¿Cierto? ¿No será mejor estar llenos hoy para lo que venga mañana? Así es que aprovechemos bien el tiempo. Hagamos cambios en la vida. Y recuerda, el espíritu está dispuesto, y la carne no quiere. Así es que fuérzala. Decídete y fuérzala. Y di, voy a sacar ayuno, y saca el ayuno. Voy a dejar todo a un lado, y deja todo a un lado. Y vamos a hacerlo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Estén en pies, por favor. Vamos a pedirle al Señor perdón por nuestra falta de humildad muchas veces, creyendo que no necesitamos. Todo necesitamos. Pedro no pensó necesitar. Claro, el Señor sabía todas las cosas, pero uno se pone a pensar a veces, ¿qué hubiera pasado a Pedro si Pedro hubiera orado esa hora? ¿Cómo hubiera sido? Todo el Señor sabía lo que iba a hacer Pedro, pero para pensar en nosotros lo que puede significar que dediquemos aunque sea una hora, Si no has orado en toda la semana, pero si tú le dedicas aunque sea una hora, yo creo que eso puede marcar una diferencia grande en la llenura de tu vida y de preparación para los problemas. Los problemas tienen que venir, hermano. Aquí no estamos tratando de ahuyentar los problemas, no. Aquí estamos atravesándolos con Jesús. Los problemas van a venir, las enfermedades van a venir tarde que temprano. El Señor nos cuida, pero algún día tendremos que partir. Dificultades económicas van y vienen. Pero el que está bien parado en la fe, porque ha dedicado tiempo a lo más importante que es la oración, hermano, atraviesa de forma distinta los problemas, las pruebas, que aquel que dice, no necesito. Así es que vamos a empezar. Si no tienes el hábito, comienza.